profesor sanmarquino con maestría en física. Enseñando que, entre un vector y una de sus dos componentes perpendiculares, no hay ángulo. Cuidado, la pedagogía no debe desarrollarse a costa de inexactitudes, pues, el aprendizaje confuso es más dañino que la ignorancia. Componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Los vectores pueden expresarse como pares ordenados, con una abscisa y una ordenada, como es este caso. Consideremos un sistema cartesiano, nuestro eje Y y nuestro eje X, y un vector de esta forma. Un vector al que vamos a denominarlo A, de magnitud A y dirección ángulo teta. El vector A puede entonces calcularse como la componente de una abscisa y una ordenada. Puede expresarse como pares ordenados. Del extremo del vector A tracemos una perpendicular sobre el eje horizontal X y encontramos una componente denominada A sub X en dirección X y una componente en dirección Y, al que vamos a denominar componente en Y, A sub Y. Muy bien, si en este triángulo, en el triángulo que se muestra en la figura, nosotros tomamos la función coseno del ángulo teta, encontramos que el coseno es el cateto adyacente A sub X sobre A, de donde podemos encontrar que A sub X es A coseno del ángulo teta. Hemos logrado determinar que la componente en X es A coseno del ángulo teta. Si nosotros tomamos la función seno del ángulo teta, notamos que seno del ángulo teta es el cateto opuesto. Este cateto opuesto tiene el mismo tamaño que la componente A sub I. Por tanto, vendría a ser A sub I sobre A, de donde despejando obtenemos que A sub I es A por el seno del ángulo teta. Y esta componente A sub I resulta ser entonces A por el seno del ángulo teta. Muy bien, existe una regla práctica para este caso. La regla práctica es que si entre el vector y la componente existe un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. La relación es esa. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, por el coseno. Si entre el vector y la componente no hay ángulo, multiplicamos por el seno. Muy bien, veamos un ejemplo mucho más general para esta parte. Consideremos un sistema IX, como el que mostramos en la figura. Y vamos a considerar aquí algunos vectores, como este, por ejemplo. El vector A de tamaño A, de magnitud A, y ángulo o dirección teta. Y un vector como este, B, de magnitud B, haciendo un ángulo alfa. Y un vector C, vertical, dirigido sobre el eje de la Y, sobre el eje vertical. Un vector C de magnitud C. Muy bien, siguiendo nuestro mismo procedimiento, entonces empezamos a descomponer. Por ejemplo, el vector A, descomponemos sobre el eje horizontal y encontramos una componente horizontal. Si entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno. Vendría a ser A coseno de teta, porque entre el vector y la componente existe un ángulo. Descomponemos en dirección vertical, de esta forma. Entre el vector y la componente no hay ángulo, entonces multiplicamos por el seno. A seno de teta. En forma similar hacemos con B. Descomponemos en forma vertical y encontramos una componente que viene a ser B en dirección Y. Entre el vector y la componente hay un ángulo, entonces multiplicamos por el coseno del ángulo alfa. Descomponemos en dirección horizontal. Encontramos que esta componente y el vector no tienen ángulo, entonces por el seno del ángulo alfa.
Muy bien, hemos realizado la descomposición rectangular.